Mi esposo demandó la custodia total, llamándome inestable. Mi hija le preguntó al juez, ¿puedo mostrarle lo que hace papá cuando se enciende la pantalla? El juez mandó cerrar las puertas. Hola a todos. Gracias por acompañarme hoy en este viaje. Les invito a preparar un vaso de agua tibia, acomodarse en su lugar favorito y dejar que las tensiones del día se vayan. Ahora, comencemos nuestra historia. El día que parecía que mi vida iba a terminar, la sala del juzgado olía a limpiador de limón y papel viejo. Ese olor específico me perseguirá para siempre. Mi esposo, Ernesto, estaba sentado enfrente, con su traje italiano de $3,000, revisando el reloj como si esperara a que terminara una reunión aburrida. No me miraba. La verdad, hacía años que no me miraba de verdad. A su lado, su abogado apilaba papeles que detallaban exactamente por qué yo, Valeria, era inestable e incapaz de cuidar a nuestra hija de 7 años, Ruby. El juez estaba leyendo el decreto final. Cada palabra se sentía como una piedra sobre mi pecho. Estaba a punto de perder mi casa. Estaba a punto de perder mi dignidad. Pero lo peor, estaba a punto de perder la custodia total de lo único que realmente importaba en mi vida. Apreté el borde de la mesa tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos, tratando de respirar con calma y de no darle a Ernesto el gusto de verme llorar. Él tenía uno, su dinero, sus contactos y sus mentiras crueles. Pero entonces, las pesadas puertas de madera al fondo de la sala crujieron al abrirse. Un silencio cayó sobre todos. Nos volteamos a ver. Ahí estaba mi hija Ruby, más pequeña de lo que jamás la había visto en la enorme sala. No se suponía que estuviera ahí. Sostenía su mochila contra el pecho, con los ojos enormes y asustados. Pero no corrió hacia mí. Tampoco corrió hacia su padre. Caminó derecho hacia el estrado, sus tenis rechinando sobre el piso de mármol, y en sus manos traía una tablet rota y pegada con cinta que yo creía que se había destruido meses atrás. Miró al hombre intimidante de toga negra y le hizo una pregunta que me congeló el corazón. «Su señoría, ¿puedo mostrarle algo?» Papá dijo, «Mamá no puede saberlo, pero creo que deberías verlo». El juez se detuvo. Ernesto se levantó a medias, con pánico en los ojos por primera vez. Lo que pasó después no solo cambió el veredicto, cambió todo. Pero antes de contarles qué había en esa pantalla, por qué el juez mandó cerrar las puertas, necesito contarles cómo llegamos aquí. Como una mujer que pensaba tener el matrimonio perfecto terminó sentada en esa silla, esperando ser destruida. Antes de comenzar este viaje juntos, tómense un momento para darle me gusta a este video y comentar desde qué ciudad o estado nos están viendo. Me ayuda mucho saber que estoy conectada con amigos de todo el país. Gracias por su cariño. Ahora, volvamos a aquella mañana en que todo se derrumbó. Parte 1. La pared silenciosa y la esposa olvidada. La mañana en que mi mundo se vino abajo comenzó con el olor a tostadas quemadas y el silencio abrumador que se había vuelto la banda sonora de mi vida. Era un martes de noviembre, de esos días grises y fríos en Querétaro, donde la escarcha se pega a las ventanas como encaje. Yo ya estaba despierta desde las 5:30. Esa era mi rutina. Me movía por nuestra amplia y hermosa cocina suburbana como un fantasma, cuidando de no hacer ruido con las ollas ni dejar que las puertas de los gabinetes se cerraran de golpe. Después de 15 años de matrimonio, había aprendido que Ernesto valoraba la paz por encima de todo en las mañanas. Necesitaba que su entorno fuera perfecto, eficiente y silencioso. Yo no era solo su esposa. Era la directora de escena de su vida exitosa. Coloqué sus vitaminas junto a su plato. Revisé una última vez el cuello de su camisa blanca para asegurarme de que la entretela estuviera impecable, justo como le gustaba. Puse los hotcakes de harina de almendra, aptos para su dieta keto, en la rejilla para mantenerlos calientes. Todo tenía que estar perfecto. Me decía que era un hábito nacido del amor, pero en el fondo sabía que era un hábito nacido del miedo. No miedo a un daño físico, sino miedo a su desaprobación, al mirar que me daba si el café estaba tibio o si le hacía una pregunta mientras leía las noticias en su teléfono a las 6 en punto. Escuché sus pasos en la escalera, firmes, rítmicos, confiados. Ernesto caminaba como quien posee el suelo que pisa.
Entró a la cocina oliendo a colonia cara y éxito. No dijo buenos días. Pasó junto a mí como si yo fuera parte de los electrodomésticos, jaló su silla y se sentó. Café, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Vertí el café oscuro recién hecho en su taza favorita y lo puse silenciosamente a su derecha. Aquí tienes, cariño, dije, con la voz demasiado ansiosa, demasiado desesperada por un poco de conexión. Me aseguré de usar los granos que trajiste de la ciudad. Tomó un sorbo, frunció ligeramente el ceño, y dejó la taza con un golpe un poco más fuerte de lo normal. Está amargo, Valeria. Moliste los granos demasiado finos otra vez. Se me apretó el pecho. Lo siento, usé la configuración que me enseñaste la semana pasada. Bueno, arréglalo para mañana, murmuró, mientras revisaba un correo. Tengo junta de consejo a las 10. Necesito estar concentrado, no distraído por un mal café. Me quedé junto a la barra, entrelazando mis manos sobre el delantal. Quería decirle que la molinillo estaba roto. Quería decirle que llevaba 3 días con dolor de cabeza. Quería preguntarle por qué no me había tocado en 6 meses. Pero me lo guardé todo. El silencio era más seguro. Lo miré, las sienes con canas que lo hacían ver distinguido, la mandíbula marcada. Era un hombre guapo. Era el hombre por el que había renunciado a todo. Antes era diseñadora de interiores. Tenía talento. Yo tenía clientes. Pero cuando nos casamos, Ernesto me dijo que su esposa no necesitaba trabajar. Él quería una pareja que pudiera encargarse de la casa, cuidar a sus hijos y organizar sus cenas. Quiero dejar un legado, decía. Y yo, joven y ciega de amor, acepté. Creía que estaba construyendo una vida. No me daba cuenta de que poco a poco me estaba borrando a mí misma. El ambiente pesado cambió solo cuando escuchamos el golpeteo de pasitos pequeños corriendo por el pasillo. «Papá», gritó Ruby, «mamá». Ruby irrumpió en la cocina, con el cabello hecho un revoltijo de rizos de la mañana y su pijama abotonada al revés. Era el sol en nuestro cielo gris. 7 años, con unos ojos que veían demasiado y un corazón que sentía demasiado profundo. El rostro de Ernesto cambió de inmediato. La máscara fría e indiferente desapareció, reemplazada por una sonrisa de padre orgulloso. Dejó su teléfono. Ahí está, dijo, abriendo los brazos. Ahí está mi pequeña genio. Ven aquí, Ruby, dijo. Ruby se rió y se subió a su regazo. Papá, ¿vas a trabajar otra vez? Sí, mi amor. Papá tiene que trabajar para que podamos mantener esta casa grande y comprarte todos esos sets de Lego que te gustan. ¿Quieres el set del nuevo rover de Marte, verdad? Sí, gritó Ruby emocionada. Yo los observaba desde el fregadero, con un nudo doloroso en la garganta. Él era tan cálido con ella. ¿Por qué no podía darme ni una pizca de esa calidez a mí? ¿Acaso era yo tan poco amable de amar? Puse el plato de huevos revueltos de Ruby sobre la mesa. Come, mi amor, le dije suavemente. El camión escolar llega en 20 minutos. Ernesto revisó su reloj, un Rolex que había ahorrado 2 años para comprarle en su cumpleaños 40. Dejó a Ruby de un jalón. Bueno, se acabó el tiempo de juego. Tengo que irme. Se levantó, tomó su maletín y acomodó su chaqueta. Besó a Ruby en la cabeza. Sé buena. Escucha a tu mamá, dijo automáticamente, como siguiendo un guión. Caminó hacia la puerta del garaje. Ernesto, lo llamé. ¿Vas a llegar a la cena? Pensaba hacer ese estofado que te gusta. No se volteó. Abrió la puerta y el frío aire de noviembre entró de golpe. No me esperes. Tengo una cena con clientes. Llegaré tarde. Y se fue. Sin beso de despedida. Sin un te amo. Solo el sonido de la puerta pesada cerrándose y el rugido de su auto de lujo alejándose por la entrada. Me quedé allí, en el silencio, con el olor de su colonia flotando como un fantasma. Me sentí invisible. Miré a Ruby, que comía feliz sus huevos, sin darse cuenta de que el corazón de su madre se rompía un poquito más cada día. Me decía a mí misma que era solo una fase.
Los hombres se estresan. El trabajo es difícil. Solo necesitaba esforzarme más, ser mejor esposa, más callada, más perfecta. Pasé la mañana limpiando una casa que ya estaba impecable. Fregué los pisos hasta que me dolieron las rodillas. Reorganicé la despensa. Trataba de quitarme de encima la ansiedad que me comía el estómago. Al mediodía, justo cuando terminaba de poner una carga de ropa en la lavadora, sonó el timbre. Era un mensajero. Entrega para Valeria Sánchez, dijo el hombre, entregándome un sobre grueso y pesado. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba nada. Firmé, con las manos temblando un poco. La dirección de regreso era de un despacho de abogados en la ciudad, Vázquez y Asociados. No reconocí el nombre. Entré a la sala y me senté en el borde del sofá beige que Ernesto había elegido. Rompí el sello del sobre. Saqué un montón de documentos legales rígidos. Las palabras en la parte superior de la primera hoja se me borraron de la vista, y luego se enfocaron con un terror que me paralizó. Solicitud de disolución de matrimonio. Peticionario, Ernesto Sánchez. Demandada, Valeria Sánchez. No podía respirar. La habitación empezó a girar. Pasé la página, leyendo frenéticamente. No solo estaba pidiendo el divorcio. Las acusaciones me golpeaban como bofetadas físicas: estado emocional inestable, incapacidad para contribuir al hogar, solicitando la custodia total de la menor, Ruby Sánchez. Solicitando el uso exclusivo de la casa conyugal. Quería todo. Quería la casa. Quería el dinero. Quería a Ruby. Me estaba sacando como si fuera basura. No susurré, con la voz atrapada en la garganta. No, esto no puede ser real. Me levanté, dejando que los papeles cayeran al suelo. Tenía que llamarlo. Tenía que haber un error. Tal vez era una broma. Pero en el fondo sabía. La frialdad, las noches en vela, las críticas, todo había llevado a esto. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre, neumáticos crujiendo sobre la grava de la entrada. El motor se apagó. Una puerta de auto se cerró de golpe. Ernesto había regresado. La puerta principal se abrió con una calma aterradora. Ernesto entró, no con la prisa de alguien que había olvidado un expediente, sino con el paso lento y deliberado de un verdugo. No parecía sorprendido de verme ahí, pálida y temblando, rodeada de papeles legales esparcidos por el piso. De hecho, parecía aliviado. Cerró la puerta tras de sí y la aseguró con llave. El clic del seguro resonó en el vestíbulo como un disparo. Veo que llegó el correo, dijo, con la voz totalmente vacía de emoción. Era casual, como si estuviera comentando el clima. Lo miré, con las manos temblando a los lados. No podía encontrar mi voz. El hombre que tenía frente a mí parecía mi esposo, vestía su ropa, pero sus ojos eran los de un extraño, fríos, vacíos, crueles. Ernesto, logré decir finalmente, con lágrimas en los ojos. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Tú, quieres divorcio? Él pasó junto a mí hacia la sala, pisando las páginas de la demanda como si fueran basura. Se dirigió al bar y se sirvió un vaso de whisky, aunque apenas era mediodía. No es una broma, Valeria dijo. Es una misión de rescate, para mí y para Ruby. Rescate, jadeé, la palabra absurda golpeándome como un puño. ¿De qué? He dedicado toda mi vida a ti. Dejé mi carrera. Dejé a mis amigos. Cocino tus comidas. Lavo tu ropa. Crío a nuestra hija. Él se dio vuelta, el vaso chocando contra su anillo de matrimonio, un anillo que de repente se sentía como una mentira. Y mírate a ti, se burló, con el labio retorcido de desprecio. Mírate, Valeria. Patética. Eres una sirvienta glorificada. ¿De verdad crees que un hombre como yo, que cierra tratos millonarios antes del almuerzo, quiere llegar a esto? Señaló vagamente mi suéter cómodo y mis leggings, mi chongo despeinado, mi cara con lágrimas. Estás anticuada. Aburrida. Sin ambición. No tengo ambición porque tú me pediste que me quedara en casa, grité,
la injusticia ardiéndome en el pecho. Tú dijiste que querías una esposa tradicional. Yo cambié, dijo frío, tomando un sorbo de su bebida. La gente cambia. Yo cambié. Tú no. Te estancaste. Y, francamente, estoy cansado de arrastrarte conmigo. Pero la custodia total, señalé con un dedo tembloroso los papeles en el piso. Estás intentando llevarte a Ruby. No puedes hacer eso. Soy su madre. Soy la que la lleva a la escuela, la que la ayuda con la tarea, la que la abraza cuando tiene pesadillas. Tú casi no la ves. Ernesto rió. Un sonido seco, sin humor. Por eso mismo necesito llevármela. La estás haciendo blanda. Débil, igual que tú. Ruby necesita un modelo a seguir que entienda el éxito. Necesita una figura materna que sea inteligente, sofisticada y capaz, no una empleada doméstica. ¿Quién? Susurré, un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Hay alguien más? No respondió de inmediato. Solo sonrió, una pequeña sonrisa cruel que me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso no es asunto tuyo, dijo. Pero digamos que Ruby merece algo mejor. Y mi abogado es el mejor del estado. Tenemos pruebas, Valeria. Tenemos documentación de tu inestabilidad. Inestabilidad, retrocedí, confundida. No estoy inestable. Estoy perfectamente cuerda. De verdad, dijo él, dando un paso hacia mí, invadiendo mi espacio como si nada. Usaba su estatura para intimidarme. ¿De verdad estás bien? Lloras por cualquier cosa. Se te olvidan cosas. Te pones histérica cuando algo no sale como tú quieres. ¿Te acuerdas de la semana pasada, cuando le gritaste a Rubí en la plaza? No le grité, respondí, retrocediendo hasta que choqué con la pared. Iba corriendo hacia las escaleras eléctricas y traía la agujeta desatada. Me dio miedo que se cayera. Estaba protegiéndola. ¿Ves?, susurró Esteban, con una voz tan suave que me heló la sangre. Te estás poniendo histérica ahorita mismo. Tal como dice el reporte. ¿Qué reporte?, pregunté, sintiendo que el piso se me movía. Lo verás en el juzgado, respondió. Terminó su whisky y dejó el vaso sobre la repisa. Así es como va a hacer esto. Vas a firmar esos papeles. Vas a aceptar los términos. Vas a recibir una pequeña mensualidad, suficiente para rentar un cuartito, lejos de aquí. Y me vas a entregar a Rubí. Jamás voy a firmar eso, escupí, sintiendo cómo, entre el miedo, me brotaba un coraje que no sabía que tenía. Voy a pelear. Voy a decirle todo al juez. La cara de Esteban cambió. Se le cayó la máscara. Se acercó de golpe y me agarró del brazo, apretando tan fuerte que me dolió. No tienes dinero, Mariela. No tienes trabajo. No tienes contactos, dijo con veneno. Yo controlé las finanzas durante 15 años. ¿A quién crees que le va a creer el juez? ¿Al director financiero exitoso con historial limpio, o a la esposa desempleada, emocional, sin un solo peso? Se inclinó todavía más. Su aliento olía a whisky y menta. Si me enfrentas, te voy a destruir, murmuró. Voy a hacer que termines en la calle. Voy a pintarte como tan loca que con suerte te den visitas supervisadas una vez al año. No me pongas a prueba. Me empujó y caí al suelo, encima de los documentos. Intenté levantarme, pero no pude, me temblaban las manos. Voy a hacer una maleta, dijo, acomodándose la corbata. Me voy a quedar unos días en un hotel hasta que mi abogado consiga la orden de desalojo para ti. Ten tus cosas listas para el final de la semana. Subió las escaleras como si yo no existiera, como si fuera un estorbo tirado en el suelo de la casa que yo había convertido en un hogar. Sentí que me rompía por dentro. Me sentí pequeña, derrotada, vacía. Pero mientras lo veía subir, mientras me trataba como si fuera basura bajo su zapato, algo muy profundo dentro de mí se encendió. No era esperanza. Todavía no. Era instinto. El instinto feroz de una madre que acaba de ser amenazada. Quería guerra. Y no tenía idea de lo que una madre es capaz de hacer por su hija.
Cuando Esteban se fue, la casa se quedó en un silencio que daba miedo. Me quedé en el suelo quién sabe cuánto tiempo, viendo las partículas de polvo flotando en la luz de la tarde. Mi mente, que siempre había sido ordenada, era un torbellino. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que esto llegara tan lejos? Pero cuando el shock inicial se fue disipando, cuando quedó solo una claridad fría y dolorosa, entendí la verdad. Yo sí había visto las señales. Solo que no quería aceptarlas. Las señales siempre habían estado ahí. Yo simplemente las ignoré. Las enterré bajo montones de excusas porque aceptar la verdad dolía demasiado. Pensé en lo que había pasado 6 meses atrás. Ahí empezó todo. Fue cuando los viajes de trabajo de Esteban comenzaron a aumentar. Siempre había viajado por su empleo, tal vez una vez al mes, a Monterrey o a Ciudad de México. Pero de pronto, estaba fuera cada fin de semana. Reuniones urgentes con clientes, decía. Negociaciones de una fusión. Volvía oliendo a jabón caro de hotel y a un perfume amaderado que definitivamente no era mío. Cuando se lo pregunté, soltó los ojos en blanco. Son los aromatizantes del hotel, Mariela. No seas paranoica. No te queda. Y yo dejé de preguntar. Me convencí de que estaba exagerando. Me dije que estaba loca. Luego vinieron los cambios de humor. Se volvió crítico con todo. Con mi ropa se ve fodonga, con mi risa demasiado escandalosa. Dejó de usar su anillo en la casa, diciendo que le irritaba la piel después de jugar golf. Me tragué esa mentira también. Pero la señal más grande, la que tendría que haberme hecho correr, fue el dinero. Hace como 3 meses intenté comprarle un abrigo nuevo a Rubí por internet. La tarjeta fue rechazada. Cuando le llamé a Esteban para preguntarle, explotó. Dijo que gastaba demasiado en el súper, que el mercado estaba mal, que teníamos que ajustarnos. Me puso en una mesada de efectivo, como si fuera una niña. Me quitó acceso a las tarjetas principales, diciendo que tenía que unificar deudas. Y como una tonta, se las entregué. Lo confié todo. Él era el experto en finanzas, ¿no? Necesito saber, susurré, sola en esa casa enorme. Necesito saber qué tan mal está todo. Me levanté del suelo y corrí al despacho de Esteban. Casi siempre lo dejaba cerrado con llave, pero hoy, en su arrogancia, había dejado la puerta entreabierta. Me lancé a su computadora. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir. Empecé a adivinar contraseñas. ¿Rubí 2015? No. ¿Mariela? Claro que no. Probé su fecha de nacimiento. Nada. Entonces recordé el carro nuevo que traía en la boca todo el tiempo. Aston Martin 0007. La pantalla se desbloqueó. No me importaron sus correos. Fui directo al portal bancario. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta, nuestro fondo de emergencia y el fondo universitario de Rubí. La última vez que había visto un estado de cuenta, hacía más de un año, teníamos casi $300,000 ahí. El dinero de la venta de mi departamento antes de casarnos, más sus bonos. Hice clic en ahorros. La página cargó. Sentí que el aire me abandonaba. Parpadeé, creyendo que veía mal. Actualicé la página. 0. Dios mío, susurré, llevándome la mano al pecho. Dios mío. Esteban. Abrí el historial de movimientos. La pantalla se llenó de transferencias. No era un solo retiro grande. Era un vaciamiento sistemático de nuestra vida. 5,000 aquí. 10,000 allá. Todo transferido a una empresa llamada Consultoría Sterling S.A. y otra cuenta en las Islas Caimán. Nos había estado robando por meses. Vacío el fondo universitario de Rubí. Vacío cada peso del colchón que yo creía que nos protegía. Revisé la cuenta de cheques. $500. 500 para toda mi vida. El pánico me apretó el pecho como hielo. Empecé a hiperventilar. Tenía 42 años, sin trabajo, sin currículum en 15 años. Y ahora, sin un solo centavo.
Él no solo me había dejado. Me había dejado sin nada. Me había dejado incapacitada a propósito. Quería asegurarse de que yo no pudiera contratar a un abogado. Quería que no tuviera forma de defenderme. Abrí los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Mi estómago se revolvió mientras veía los cargos. Mientras él me decía que me ajustara con el súper, él gastaba miles. Tiffany & Co., 4,500 pesos. Hotel Four Seasons, 2,800 pesos. Saks Fifth Avenue, 1,200 pesos, bolsas de mujer. Yo no había recibido ninguna joya. Yo no me había quedado en el Four Seasons. Y vaya que no había visto ninguna bolsa nueva. Esteban estaba construyendo otra vida con otra mujer, usando el futuro de Rubí para pagarla. La rabia que me invadió entonces fue distinta a la tristeza. Era caliente. Era cegadora. Imprimí todo. Imprimí el saldo en cero. Imprimí las transferencias. Imprimí los recibos de joyería. Me acabé el papel de la impresora y fui al closet por más. Al estirar la mano, rocé una caja en el estante de arriba. Una caja vieja, llena de polvo, con una etiqueta que decía, borradores de Mariela. La bajé. Adentro estaban mis cuadernos de dibujo, mi compás, mis plumas arquitectónicas, herramientas que había abandonado hacía años. Toqué el metal frío del compás. Recordé quién había sido. Yo dirigía obras. Negociaba con contratistas. Era dura. Era fuerte. Pero Esteban había convencido a Mariela, la arquitecta, de que era demasiado ruda, demasiado masculina. Había moldeado a Mariela, la ama de casa. Pero esa versión de mí no sobreviviría a esto. Esa Mariela estaba rota. Estaba sin dinero. Si quería salvar a Rubí, tenía que encontrar a la mujer que había sido antes. Tenía que dejar de llorar y empezar a pensar. Mi celular vibró. Una notificación de la app de la escuela. El camión llega en 10 minutos. Rubí. Me limpié la cara con la manga. No podía dejar que me viera así. Escondí toda la evidencia impresa debajo del colchón. Me lavé la cara con agua fría. No estaba peleando por dinero. Estaba peleando por mi hija. Y Esteban Martínez había cometido un error fatal. Creyó que dejarme sin dinero me hacía débil. Olvidó que una madre acorralada es el ser más peligroso del mundo. A la mañana siguiente, después de subir a Rubí al camión escolar forzando una sonrisa tan grande que me dolió la cara, supe que necesitaba ayuda. Pero, ¿de quién? Esteban, poco a poco, me había aislado de todas mis amigas. Nos tienen envidia, decía. O son malas influencias. Ahora lo entendía, había sido una estrategia para dejarme sola cuando llegara el final. Me quedé sentada en el coche, mirando el volante, con la mente a 1000 por hora. Necesitaba a alguien que conociera a Esteban. Alguien que supiera sus secretos pero que no estuviera bajo su control. Entonces, un nombre apareció en mi cabeza. Sara. Sara había sido su asistente ejecutiva por 5 años. Era eficiente, amable, siempre me mandaba recordatorios para los cumpleaños de Rubí. Y si alguien sabía quién era realmente Esteban, era ella. Pero hace 6 meses, la despidieron de golpe. Esteban me dijo que estaba robando material de oficina, pero nunca me sonó bien. Sara era de esas personas que regresaban un bolígrafo si se lo llevaban sin querer a casa. Encontré su número en mis contactos antiguos. Mi pulgar temblaba sobre el botón de llamar. ¿Me hablaría siquiera? Yo era la esposa del hombre que la había despedido. Marqué. Sonó 4 veces. Hola, su voz sonaba cautelosa. Sara, soy. Mariela Sánchez, dije, con el corazón latiendo fuerte. Silencio. Luego un suspiro pesado. Señora Sánchez. Me preguntaba cuándo llamaría. Mi corazón dio un brinco. ¿De verdad?, pregunté. ¿Te enteraste del divorcio? Las noticias vuelan rápido en la oficina, incluso para nosotras, ex empleadas, dijo. Sara, necesito hablar contigo. Por favor, no sé a quién más recurrir.
Nos vimos una hora después en un diner de carretera, un lugar barato y grasoso en las afueras de la ciudad, donde Esteban nunca se habría dejado ver. Sara parecía cansada. Removía su café nerviosa mientras yo me sentaba frente a ella. No tengo mucho dinero, Sara, empecé, siendo honesta. No puedo pagarte por información. Pero él está intentando llevarse a Rubí. Se llevó todo. Sara levantó la mirada, y sus ojos se suavizaron. Es un monstruo, Mariela. Traté de advertirte, pero no podía pasar sus guardianes. ¿Por qué te despidieron realmente?, pregunté, bajando la voz. Sara miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. No me despidieron por robar material. Me despidieron porque vi los correos. Vi los itinerarios de viaje, de él, y de ella. Ella, me incliné hacia adelante. ¿Quién es ella? Sara, por favor, dudó, y un destello de miedo cruzó sus ojos. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Si hablo, podría demandarme y quitarme todo lo que tengo. Ya me está demandando por todo lo que tengo. Extendí mi mano y la tomé. Se llevó el fondo universitario de Rubí. Nos dejó en cero. Por favor, Sara, estoy ahogada. Sara se mordió el labio. Miró mi cara desesperada y luego bajó la mirada hacia su café. Sterling susurró. Investiga Sterling Consulting. Ese nombre aparecía en los movimientos bancarios que había visto. ¿Es una empresa?, pregunté. Es una empresa fantasma, dijo rápidamente, bajando la voz. Pero está nombrada por ella, Bianca Sterling. El nombre no me decía nada. Es psicóloga, reveló Sara, dejando caer la bomba. La contrataron el año pasado como consultora corporativa para la firma. Bienestar corporativo, liderazgo, ese tipo de cosas. Esteban cayó rendido ante ella. O más bien, ella lo atrapó por completo. Psicóloga, sentí que me revolvía el estómago. Se está yendo conmigo por una psicóloga. Es peor que eso, Mariela, dijo Sara, inclinándose más cerca. No es solo su amante. Es su estratega. Una vez los escuché en su oficina. Ella le decía exactamente cómo manejarte. Le indicó que cortara tus fondos poco a poco para que no lo notaras hasta que fuera demasiado tarde. Le dijo que empezara a documentar tus estallidos emocionales. Ella es quien orquestó todo este plan de divorcio. Me recosté, sin aire. No era solo un asunto de crisis de la mediana edad. Era un desmantelamiento psicológico calculado, diseñado por una profesional. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no simplemente dejarme? Por el acuerdo prenupcial, dijo Sara. O más bien, por la falta de uno. Han estado casados 15 años. En este estado, tienes derecho a la mitad de todo. Los activos de Esteban valen millones. Es demasiado codicioso para darte la mitad. Así que idearon un plan, hacerte ver inapta, convertirte en la villana, para que el juez le diera todo a él. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era tan malvado. Tan meticuloso. ¿Sabe que tú sabes esto?, pregunté. Sospecha. Por eso me despidió. Me amenazó con boicotearme en todas las firmas de la ciudad si abría la boca. Sara apretó mi mano. No puedo testificar, Mariela. No puedo enfrentarme a sus abogados. Me aplastarían. Pero sí puedo indicarte el camino. Revisa las fechas de las transferencias. Compáralas con sus viajes de negocios a Suiza. Está escondiendo activos en el extranjero. Y ten cuidado. Bianca es muy inteligente. Sabe cómo manipular a la gente. Manipula a Esteban, y él te manipula a ti. Salí del diner temblando, pero esta vez no era miedo. Era adrenalina. Tenía un nombre, Bianca Sterling. Y sabía cuál era su juego. Me estaban engañando a gran escala, pero el conocimiento no bastaba. Necesitaba un abogado, un tiburón. Pero los tiburones cuestan dinero, y yo no tenía nada. Conduje a casa, con la mente a 1000 por hora. Tenía que liquidar lo único que Esteban no había tocado.
Fui directo a mi closet y bajé la caja escondida del estante superior. No los borradores esta vez, sino la bolsita de terciopelo adentro. El collar vintage de esmeraldas de mi abuela y mi set profesional de dibujo técnico. Compases de plata maciza, plumas alemanas de ingeniería. Eran mi orgullo, símbolos de la carrera a la que algún día quería regresar. Los miré, luego miré la foto de Rubí en la mesita de noche. Por ti susurré. Metí todo en mi bolso y manejé hasta la casa de empeños en la zona mala de la ciudad. Olor a cigarros rancio y desesperación. Un mundo completamente diferente de los clubes privados que frecuentaba Esteban. Me paré en el mostrador, sintiéndome expuesta, agarrando el collar de mi abuela y mi set de dibujo. El prestamista, un hombre de gafas gruesas y dedos gruesos, examinó el collar con una lupa. Es vintage, dije, con la voz temblando. Art Deco. Mi abuela me lo dejó. Estaba asegurado por 10,000 pesos. El valor del seguro no es el valor real en la calle, señora, gruñó. Dejó caer el collar en la báscula. ¿Y las herramientas de dibujo? ¿Quién usa esto hoy en día? Todos usan computadoras. Son compases de plata maciza y plumas alemanas antiguas, le dije. Por favor, me miró, tomando en cuenta mi abrigo de diseñador de hace unas temporadas y mis ojos desesperados. Sabía que no tenía otras opciones. 3,000 por todo, dijo. 3,000. Ese collar solo vale. Tómalo o déjalo. Tragué mi orgullo. 3,000 pesos. Apenas alcanzaba para un anticipo, y mucho menos para una batalla legal, pero eran 3,000 pesos más de lo que tenía esta mañana. Lo tomaré, susurré. Salí con un rollo de billetes en el bolso, sintiéndome ligera y pesada al mismo tiempo. Acababa de vender mi pasado para salvar mi futuro. No fui a los rascacielos de vidrio y acero del centro. Conocía esas firmas. Cobran 500 pesos la hora solo por contestar el teléfono. En cambio, manejé a una zona donde los edificios eran de ladrillo y los letreros estaban pintados a mano. Sara me había dado un nombre antes de salir del diner, Elías Hernández. Es viejo estilo, me dijo. Odia a los abusivos. La oficina del señor Hernández estaba encima de una tintorería. Las escaleras crujían. La sala de espera tenía revistas de 2018. Pero cuando entré a su oficina, vi pilas de archivos por todos lados, no desordenados, sino usados, vividos. El señor Hernández era un hombre de unos 70 años, con un cardigan que había visto mejores días, cabello blanco y desordenado, y unos ojos que parecían cortar vidrio. Señora Sánchez, raspó, señalando una silla con cinta adhesiva en el reposabrazos. Su esposo es Esteban Martínez, el del fondo de inversión. Sí, dije sentándome. ¿Cómo lo supo? Leí los papeles. Conozco a los tiburones de esta ciudad. Vance lo representa, ¿verdad? Sí. Hernández soltó una risa seca. Vance. Ese hombre demandaría a su propia madre por un boleto de estacionamiento si hubiera ganancia en ello. Me miró por encima de sus gafas. No tienes dinero para pelear contra Vance, señora Sánchez. ¿Por qué vino conmigo?, pregunté, sacando el rollo de billetes de mi bolso y colocándolo en su escritorio. Luego saqué los estados de cuenta impresos mostrando el saldo en cero. Esto es todo lo que tengo, dije, con la voz firme. Se llevó todo. Se llevó el fondo universitario de mi hija. Está intentando quedarse con mi hija y hacerle creer al mundo que estoy loca. No necesito un abogado que haga esto por dinero, señor Hernández. Necesito un abogado que haga esto porque odia a hombres como Esteban. Hernández tomó los estados de cuenta. Los revisó en silencio, frunciendo el ceño. Tomó el dinero, contándolo con el pulgar. Te dejó sin nada. 0. Y afirma que estás inestable. Tiene un informe psicológico de su amante. La cabeza de Hernández se levantó de golpe. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro arrugado. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo viejo que acaba de olfatear su presa. Conflicto de intereses, murmuró. Fraude, abuso financiero. Me devolvió el dinero. Quédate con tu dinero,
señora Sánchez. Lo vas a necesitar para los mandados, pero tu anticipo. Lo haremos a porcentaje, dijo, abriendo un cajón y sacando un cuaderno amarillo de notas legales. Yo tomo un porcentaje de lo que recuperemos. Y viendo estas transferencias, vamos a recuperar mucho. Se inclinó hacia adelante, la voz bajando a un gruñido. Escúchame bien, Mariela. Esto ya no es un divorcio. Esto es una guerra. Él quiere jugar sucio. Está bien. Yo inventé el concepto de sucio, pero tú tienes que ser fuerte. Tienes que volver a esa casa. Tienes que vivir con él. Tienes que dejar que crea que está ganando. Tengo que vivir con él, temblé. Si te vas de la casa matrimonial, puede alegar abandono. Tú te quedas. Lo dejas lanzar sus insultos. Lo dejas pavonearse. Y mientras él está ocupado presumiendo, nosotros vamos a investigar. Me pasó un bolígrafo. Ahora dime todo sobre esta Bianca Sterling. Tomé el bolígrafo. Por primera vez en semanas, no me sentí víctima. Me sentí como una cliente. Me sentí como una soldado lista para la misión. Es psicóloga corporativa, dije. Y huele a sándalo y engaño. Vivir en la misma casa con Esteban después de la demanda era como vivir en un campo minado. El aire estaba cargado de tensión. Cada habitación parecía un campo de batalla. Siguiendo el consejo del señor Hernández, me mudé a la habitación de invitados del pasillo. Puse un candado en la puerta. Esteban, arrogante en su victoria asumida, no me sacó. Quería que estuviera allí. Quería una audiencia para su triunfo. Parecía disfrutar de manera enfermiza viéndome rogar por dinero para los mandados mientras él presumía su riqueza. Pero lo peor no era su crueldad conmigo. Era cómo usaba a Rubí. 2 días después de ver al señor Hernández, estaba en la cocina preparando una cena sencilla de pasta. La pasta era barata. Esteban entró cargando una caja enorme envuelta en regalo. Rubí llamó, con voz fuerte y falsa alegría. Papá llegó. Rubí corrió a la cocina. Papá dijo. Él dejó la caja sobre la mesa, justo encima de los individuales que había puesto. Ábrelo, princesa. Rubí rasgó el papel. Era el set robótico de Lego de la misión a Marte. El que costaba casi 400 pesos. El que había estado pidiendo, pero yo le había dicho que teníamos que ahorrar para Navidad. ¡Wow! Los ojos de Rubí se abrieron. Del grande. Gracias, papá. Esteban la abrazó, mirando directamente hacia mí sobre su hombro. Sus ojos estaban fríos, muertos. Mira, Rubí dijo lo suficientemente fuerte para que yo escuchara. Papá puede comprarte todo lo que quieras. Mamá no puede comprarte esto, ¿verdad?, dijo Esteban. Mamá no tiene trabajo. Mi mano se aferró con fuerza a la cuchara de madera hasta que los dedos me dolieron. Quería gritar. Quería tirar el agua hirviendo. Pero escuché la voz del señor Hernández en mi cabeza, déjalo pensar que está ganando. Qué generoso es papá, dije, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio roto. ¿Por qué no lo llevas a la sala, cariño? Espera, dijo Esteban. También te traje otra cosa. Sacó de su maletín una caja blanca y elegante. Un iPad Pro, el modelo más nuevo. La tablet vieja que tienes es basura, dijo Esteban. Tírala. Esta tiene mejor cámara, juegos más rápidos, todo. Y configuré una cuenta especial solo para ti. Rubí jadeó. ¿Un iPad nuevo, de verdad? Sí, dijo él. Porque cuando vengas a vivir conmigo al nuevo departamento, solo vamos a tener lo mejor. Nada de juguetes rotos, nada de reglas aburridas. Rubí lo miró, luego me miró a mí. Sintió la tensión, los niños siempre lo hacen. Tomó el iPad despacio. Gracias, papá. Ve a configurarlo, la urgió. Rubí corrió a la sala con sus nuevos tesoros. Esteban se volteó hacia mí, y su sonrisa desapareció al instante. No te molestes en ponerme un plato, dijo con desprecio. Salgo a comer. La comida aquí últimamente es patética. ¿Vas a una junta de trabajo?, pregunté,
manteniendo la voz neutral. O a una sesión de terapia. Sus ojos se entrecerraron. Cuidado, Mariela. Estás caminando sobre hielo delgado. Agarró sus llaves y se fue. Me quedé temblando en la cocina. Estaba comprando su lealtad. Deslumbrando a una niña de 7 años con consumismo para borrar a su madre. Más tarde esa noche fui a revisar a Rubí. La casa estaba en silencio. Abrí suavemente la puerta de su cuarto. El brillo de la luz nocturna iluminaba su cama. Esperaba verla jugando con el nuevo iPad, pero no estaba. La caja nueva y brillante estaba sobre su escritorio, sin abrir. Rubí estaba acurrucada bajo su edredón, profundamente dormida. Pero una de sus manos estaba metida bajo la almohada. Me acerqué de puntitas. Levanté con cuidado la esquina de la almohada. Mi corazón se rompió. Estaba abrazando su vieja tablet destrozada. La pantalla estaba quebrada como telaraña desde que se le cayó el verano pasado. La funda se estaba despegando. ¿Por qué se aferraba a este pedazo de chatarra cuando tenía un dispositivo nuevo de 2,000 pesos sobre su escritorio? ¿Era por consuelo? ¿Por familiaridad? Alcancé a moverla suavemente para que no durmiera sobre el vidrio duro. Rubí se movió. Su mano se cerró al instante sobre la vieja tablet, metiéndola más bajo las cobijas. No murmuró en su sueño. Mía. Aparté la mano. Está bien, mi amor. Soy mamá. Vuelve a dormir. Se acomodó, pero su agarre no se aflojó. La besé en la frente y salí del cuarto confundida. Rubí ama los gadgets nuevos. ¿Por qué rechazaba el nuevo iPad? Pensé que era por el estrés del divorcio. Tal vez sentía que aceptar el regalo era traicionarme a mí. Esa idea me hacía querer llorar. Estaba arrastrando a mi hija a una guerra que ella no entendía. Pero estaba equivocada. Rubí entendía mucho más de lo que yo creía. Y esa vieja tablet rota no era solo un juguete. Era un arma. Yo todavía no lo sabía. El viernes siguiente, el señor Hernández me llamó con instrucciones urgentes. Necesito que salgas de la casa unas horas esta noche, dijo. Tengo un investigador privado vigilando la propiedad. Sospechamos que Esteban la lleva ahí cuando cree que no estás. ¿Quieres que los deje solos en mi propia casa?, pregunté, con náuseas. Necesitamos pruebas de adulterio en el hogar marital. Evita ciertas cláusulas del acuerdo prenupcial que él intenta hacer cumplir. Ve a una película. Da un largo paseo. Solo asegúrate de estar fuera de 7 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y Rubí? Él piensa que está en pijamada, ¿verdad? Me dijiste que iba con sus primos. Sí, dije. La dejé hace una hora. Bien. Entonces ve. Hice lo que me dijeron. Me senté en un cine oscuro viendo una comedia que no me hacía reír, revisando mi teléfono cada 5 minutos. A las 9:30 de la noche, regresé en carro. Estacioné en la calle, luces apagadas, esperando el mensaje del investigador privado diciendo que todo estaba en calma. Pero mi teléfono vibró. No era el investigador. Era mi hermana llamando desde su teléfono fijo. Meredith sonaba desesperada. ¿Recogiste a Rubí? ¿Qué? No, está en tu casa. No lo está, dijo mi hermana. Estábamos jugando a las escondidas en el patio trasero. Entré por jugo y cuando regresé, ya no estaba. Su mochila desapareció. Pensé que quizá la recogiste temprano. Un frío helado me recorrió las venas. Yo no la había recogido. Dios mío, dije. Estoy buscando por todos lados. Meredith, voy a llamar a los vecinos. Colgué y arranqué el carro. El pánico, puro y cegador, me invadió. ¿A dónde podría ir? Tenía 7 años. Entonces lo entendí. Rubí había estado actuando raro, preocupándose por proteger sus cosas. Tenía miedo de que le quitaran su set de Lego. Había caminado sola a casa. Mi hermana vivía a solo 4 cuadras, por un camino de tierra que Rubí conocía perfectamente. Aceleré hacia mi casa.
Si Rubí había llegado y Esteban estaba ahí con ella. Llegué al camino de entrada. El carro de Esteban estaba ahí, y otro carro, un Mercedes convertible plateado. Su carro. No esperé al investigador. Corrí a la puerta principal. Estaba cerrada. Busqué mis llaves con torpeza, las manos temblando tanto que se me cayeron. Dentro de la casa, la escena estaba extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Sonaba jazz suave. Olí ese perfume de sándalo otra vez, intenso y penetrante. Esteban. Grité, entrando al vestíbulo. ¿Qué Esteban? Apareció en lo alto de las escaleras, con una bata de seda. Se puso pálido al verme. Meredith, se suponía que ibas a salir hasta la medianoche. ¿Dónde está ella?, grité, corriendo a su lado. ¿Dónde está Rubí? Está en casa de tu hermana. Él tartamudeó. Se escapó. No está ahí. Justo entonces, la puerta del closet de la sala se abrió lentamente. Los dos nos quedamos congelados. Rubí salió. Seguía con su abrigo y su mochila puesta. Rubí se veía aterrada, sus ojos iban de mí a su papá. Rubí, me arrodillé y la abracé. Dios mío, me asustaste. ¿Por qué saliste de la casa de la tía? Olvidé mi tablet, susurró, abrazando las correas de su mochila. La vieja. La necesitaba. Esteban bajó las escaleras, con los ojos entrecerrados. ¿Caminaste sola en la oscuridad por un pedazo de chatarra? Entonces, una voz llegó desde la cocina. Una voz femenina, suave, segura y molesta. Esteban, cariño, ¿la esposa regresó temprano? No hemos terminado nuestro vino. Bianca Sterling apareció en el pasillo. Levanté la mirada. Era la primera vez que la veía en persona. Era impresionante, alta, rubia, con un vestido de cachemira que seguramente valía más que mi carro. Pero sus ojos eran fríos. Se veía calculadora mientras miraba primero a mí, luego a Rubí. Ah, esta es la niña, dijo Bianca, mirando a Rubí como si fuera un espécimen en un frasco. Se ve desordenada. Fuera, gruñí, poniéndome de pie y protegiendo a Rubí con mi cuerpo. Fuera de mi casa. Esteban se puso entre nosotras. Esta es mi casa, Meredith. Bianca es mi invitada. Y tú, miró a Rubí. Vas a meterte en un gran problema, jovencita. Espiando. No estaba espiando, lloró Rubí, encogiéndose de voz. Solo quería mi tablet. Ve a tu cuarto, ordenó Esteban. Rubí corrió escaleras arriba, sollozando. Me giré hacia Esteban y Bianca, temblando de rabia. La trajiste aquí mientras pensabas que nuestra hija estaba fuera. Eres repugnante. Bianca rió suavemente. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio. Olía caro y tóxico. No seas dramática, Meredith dijo. Solo estoy inspeccionando mi futura casa. Necesita mucho trabajo. La decoración es muy 2010. Sonrió con superioridad y se giró hacia Esteban. Llámame cuando hayas arreglado al personal, cariño. Salió por la puerta principal. Miré a Esteban. No parecía avergonzado. Parecía molesto porque su velada se arruinó. La vas a perder, Esteban, susurré. Vas a perder a Rubí. No voy a perder nada, bufó. Pero, le dije, acabas de demostrar que ni siquiera puedes cuidar a tu hija una sola noche. Negligencia. Eso hay que agregarlo al expediente. Se subió furioso por las escaleras. Me desplomé en las escaleras, enterrando mi cara en las manos. Todo lo torcía. Incluso que Rubí se hubiera escapado porque extrañaba su hogar lo convertía en mi negligencia. No sabía entonces que Rubí no había regresado solo por la tablet. Ni que se había escondido en el closet. Había estado allí 10 minutos antes de que llegáramos. Tiempo suficiente para ver cosas. Tiempo suficiente para escuchar cosas. La semana antes del juicio, el señor Hernández me llamó a su oficina. El aire estaba pesado. Tenía un grueso documento sobre su escritorio.
Ya llegó, dijo con gravedad. La evaluación psicológica. Se me cayó el estómago. Pero yo nunca había visto a un psicólogo. ¿Cómo puede haber una evaluación?, pregunté. La doctora Sterling es muy creativa, dijo, deslizándome el reporte por el escritorio. La portada decía, Evaluación psicológica de competencia, Meredith Miller. Preparada por la doctora Bianca Sterling, Ph.D., psicóloga clínica licenciada. Lo abrí. Mis manos temblaban mientras leía el primer párrafo. La paciente muestra síntomas clásicos de trastorno límite de la personalidad, caracterizado por inestabilidad emocional severa, comportamiento errático e incapacidad para priorizar la seguridad de su hija. Esto es una mentira, susurré. ¿Trastorno límite? Nunca he sido diagnosticada con nada. Sigue leyendo, dijo el licenciado Hernández. Pasé la página. Era una lista de incidentes observados. Incidente 1. La paciente fue vista en el centro comercial agarrando violentamente del brazo a la menor y gritándole de forma agresiva. La niña se veía aterrada y llorando. Eso fue en la escalera eléctrica, lloré. Se tropezó y la agarré antes de que cayera. Lloraba porque se raspó la rodilla. Incidente 2. La paciente fue vista en el parque desorientada y maníaca, llorando sin control mientras la niña jugaba sola. Ese fue el día que murió mi mamá, dije, con lágrimas corriéndome por la cara. Me llamaron cuando estaba en el parque. Me senté en la banca y lloré 10 minutos. Rubí estaba en el arenero, a 5 metros. No estaba maníaca. Estaba de luto. Ella está torciendo todo, soltó Hernández, golpeando el escritorio. Está tomando momentos reales de tu vida y cambiando el contexto para hacerte ver como loca. Eso se llama gaslighting por medio de un tercero. ¿Pero cómo sabe esas cosas?, pregunté. Ella no estaba ahí. Esteban, dijo Hernández. Esteban se lo contó. Oh, se detuvo o te estuvo siguiendo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La mujer que vi en mi pasillo, la que miró a mi hija como si fuera un insecto, nos había estado observando. Hay más, dijo Hernández. Mira la recomendación. Pasé a la última página. Conclusión. En mi opinión profesional, Meredith Méndez representa un riesgo psicológico significativo para el desarrollo de Rubí Méndez. Recomiendo que la custodia completa legal y física sea otorgada al padre, Esteban Méndez, con visitas supervisadas para la madre hasta que reciba intervención psiquiátrica. Visitas supervisadas. Sentí como si me quedara sin aire. ¿Como si fuera una criminal? ¿No puedo estar sola con mi hija? Eso es lo que quieren, dijo Hernández. Quieren borrarte, Meredith. Si la jueza cree este reporte, y la doctora Sterling tiene muchas credenciales, pierdes. Y no podemos probar que está comprometida, supliqué. Ella se acuesta con él. Es su amante. Lo sabemos. Hernández suspiró, cansado. Probarlo en un juzgado familiar es otra cosa. Si no tenemos fotos de ellos en la cama o pruebas de que él le pagó por este reporte, es tu palabra contra la de una doctora muy respetada. Y ahora mismo, según este papel, tu palabra es inestable. Miré la firma al final de la página. Bianca Sterling. Los rizos elegantes de su letra parecían alambre de púas. Ella no es una doctora, dije con la voz endurecida. Es una sicaria. Tenemos una oportunidad, dijo Hernández. El contrainterrogatorio. Tengo que destrozarla en el estrado. Tengo que hacer que cometa un error. Pero tú tienes que ser de piedra, Meredith. Me miró con seriedad. El abogado de Esteban, ese tal Vance, usará este reporte para provocarte. Te va a decir cosas horribles para que grites, para que llores. Si derramas una sola lágrima, le das la razón a la doctora Sterling. No voy a llorar, dije, aunque estaba llorando en ese momento. Tienes que ser perfecta, advirtió. Porque si te quiebras, aunque sea un segundo. Rubí se va a Suiza. Manejé de regreso a casa como en trance. Sentía que el mundo se me cerraba encima. Miré el asiento del pasajero, donde siempre iba Rubí. Su asiento elevado se veía tan vacío, tan frío. Suiza.
Se la querían llevar a otro continente. A mi niña. Llegué a la casa y entré a la cocina. Esteban estaba ahí, tomando vino. Me vio la cara llena de lágrimas y sonrió con burla. ¿Ya leíste el reporte?, preguntó. No le contesté. Pasé junto a él. Es muy detallado, ¿verdad?, dijo detrás de mí. Bianca captó muy bien quién eres de verdad. Me detuve. Me giré despacio. ¿Te vas a ir al infierno?, Esteban, dije en voz baja. Puede ser, se rió. Pero me iré con la casa, el dinero y la niña. ¿Y tú? Tú solo serás una loca con gatos. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Abrí mi viejo compás de dibujo. Apreté la punta metálica en la palma de mi mano, para anclarme, para no desmoronarme. No voy a quebrarme, me repetí. No voy a quebrarme. Pero no sabía que al día siguiente, en ese juzgado, ellos tenían un arma para la que yo no estaba preparada. Y yo estaba a punto de caminar directo a la trampa. Después de leer ese reporte psicológico, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo miedo. Era una rabia fría, calculadora. Si la doctora Bianca Sterling quería escribir una historia sobre mi vida, yo necesitaba saber exactamente quién estaba sosteniendo la pluma. La pista vino del lugar más inocente posible. Al día siguiente, le estaba dando un baño a Rubí. Era uno de los pocos momentos en los que Esteban no podía interrumpirnos. Mientras yo le enjuagaba el cabello, ella jugaba con sus patitos, salpicando el agua. Mami dijo, limpiándose espuma de la nariz, ¿por qué la tía B huele siempre como a madera elegante? Mis manos se quedaron congeladas en su cabello. Tía B, pregunté suavemente. Sí, la señora con la que habla mi papá. Aunque no esté aquí, él huele como ella. Huele como la tienda de velas del centro comercial, pero más fuerte. Santal 33. Sándalo y cedro. Ese era el olor en las camisas de Esteban. El mismo aroma que quedó en el pasillo la noche en que Rubí regresó a casa escondida. ¿La tía B viene mucho cuando tú no estás?, pregunté, fingiendo estar tranquila. Rubí asintió. A veces papá dice que lo ayuda con trabajo, pero no hacen nada de trabajo. Toman vino y se ríen, y ella se sienta en sus piernas. Una oleada de náusea me golpeó. La estaba metiendo a nuestra casa. A la casa que yo había construido por 15 años. Esa noche, después de acostar a Rubí, me metí a mi cuarto y abrí la laptop. No tenía dinero para un investigador privado, pero tenía algo mejor, el instinto de una mujer a la que han mentido demasiadas veces. Busqué a la doctora Bianca Sterling de nuevo. Su página profesional era perfecta. Educación en universidades de élite, especialidad en psicología corporativa y conflictos familiares. Pero todo mundo deja huellas en Internet. Fui a Instagram. Su cuenta era privada, claro. Pero entonces recordé a Sara, la ex asistente de Esteban. La que lo odiaba. Y ahí fue donde encontré la primera grieta en la fachada de Bianca. Sara me había dicho que Bianca era consultora de la empresa. Busqué fotos etiquetadas de la firma y ahí estaba, una foto de la fiesta de Navidad del año pasado. No me habían invitado. Esteban decía que era solo para empleados. Pero ahí, en el fondo de un selfie de grupo posteado por un analista junior, estaban Esteban y Bianca. Ella llevaba un vestido rojo que se le pegaba como segunda piel. Su mano descansaba posesivamente sobre el pecho de Esteban. Se miraban de una forma que no era profesional. Era hambrienta. Hice clic en la etiqueta de su vestido y me llevó a una cuenta pública de moda que ella manejaba por su lado, estilo Sterling. Deslicé hacia abajo. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir. 12 de octubre. Una foto de una pulsera de diamantes en una muñeca delicada. Pie de foto, de mi cliente favorito. Sabe cómo tratar a una mujer. Revisé mis estados de cuenta. 12 de octubre, Tiffany & Co., 4,500 pesos. 5 de noviembre, selfie con bata de hotel de lujo sosteniendo una copa de champaña. Ubicación, Four Seasons, Chicago. Mi estado de cuenta, Four Seasons,
2.800 pesos. 20 de diciembre, foto de un bolso Hermès nuevo. Pie de foto, listo para asegurar la bolsa. 2024 será mi año de abundancia. Mi estado de cuenta, Saks Fifth Avenue, 1.200 pesos. No era solo su amante. Vivía en lujo con el dinero del fondo universitario de mi hija. Llevaba mi seguridad financiera en su muñeca. Tomé capturas de pantalla de todo, cada pie de foto, cada fecha que coincidía. Pero la publicación más aterradora era de hace 3 días, una foto de un pasaporte y un boleto de avión. El destino estaba oculto, pero el pie de foto decía, nueva vida cargando. Solo un obstáculo más antes del paraíso. Ese obstáculo era yo. Ahí entendí que Esteban no solo quería ganar un divorcio. Quería borrarme para poder huir con el dinero y con mi hija. Imprimí las fotos. La tinta estaba casi seca, así que las imágenes salieron rayadas, haciendo que Bianca pareciera aún más monstruosa. Las puse en una carpeta marcada evidencia. La miré en las fotos, arrogante, hermosa, intocable. Ella creía que era la cazadora. No se daba cuenta que al publicar sus trofeos, me acababa de entregar un arma cargada. La mediación se supone que es una forma civilizada de resolver disputas. Pero cuando te divorcias de un narcisista, no hay civilización. Solo hay guerra psicológica. Nos reunimos en una sala de conferencias del juzgado. La mesa era larga, pulida como espejo. A un lado estaban Esteban y su tiburón de abogado, Don Vance. Al otro lado estábamos yo y Don Henderson. Henderson parecía un profesor de historia desordenado comparado con el traje depredador de Vance, pero junto a su suéter de lana me sentía más segura que nunca al lado del italiano de Esteban. La mediadora, una mujer cansada llamada Brenda, abrió el expediente. El objetivo hoy es encontrar un terreno común, dijo. No hay terreno común, interrumpió Vance con suavidad. La posición de mi cliente es clara. El señor Miller es el único proveedor. La señora Miller ha estado desempleada 15 años. Además, dado la reciente inestabilidad de la señora Miller, creemos que la custodia total es la única opción segura para la niña. Rechazamos eso totalmente, gruñó Henderson con voz grave. La señora Miller crió a esa niña mientras su cliente estaba ocupado trabajando en hoteles de Chicago. Esteban se rió. Se recargó en la silla, girando un bolígrafo entre sus dedos. ¿De verdad quieres hacer esto, Mercedes?, dijo Esteban. ¿Quieres alargar todo esto? Mírate. Llevas un abrigo de hace 3 temporadas. Vendiste el collar de tu abuela solo para pagarle a este viejo. Eres patética. Esteban, dije, con la voz temblando pero firme. No me importa el dinero. Quédate con los carros, quédate con las acciones. Solo dame la custodia compartida. Déjame ser madre de Ruby. Esteban dejó de girar el bolígrafo. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fría y muerta. No. ¿Por qué, Roger? Es mi hija. Porque eres una mala influencia, dijo Esteban. Eres débil, emocional. Ruby necesita ser moldeada para el éxito. Y, francamente, Mercedes, me voy a mudar. Mi respiración se detuvo. ¿Mudarte? ¿A dónde? Esteban sonrió con suficiencia. Zúrich, Suiza. Mi empresa me está transfiriendo, y como tendré la custodia total, Ruby viene conmigo. Nos vamos al día siguiente del fallo del juicio. No puedes hacer eso, me levanté, tirando la silla hacia atrás. No puedes llevarla a otro país. Nunca la volveré a ver. Puedes visitarla, dijo Vance con desdén. Una vez al año, supervisada. Si es que puedes pagar el boleto de avión, que seamos honestos, no podrás. Esto es secuestro, grité. Es estrategia legal, susurró Esteban lo suficientemente alto para que yo escuchara. Y no tienes manera de detenerlo. Firma los papeles, Mercedes. Si firmas ahora, te doy suficiente dinero para rentar un departamento decente. Si me enfrentas en la corte la próxima semana, te dejaré sin hogar y Ruby crecerá en Europa olvidando que alguna vez tuvo una madre llamada Mercedes. Lo miré.
al hombre con el que compartí mi cama durante 15 años. Me di cuenta de que ya no quedaba humanidad en él. Era una máquina movida por la codicia y el ego. Don Henderson puso una mano sobre mi brazo. Siéntate, Mercedes. No voy a firmar, dije, mirando directo a los ojos de Esteban. Prefiero vivir en una caja de cartón que vender a mi hija. Esteban revisó su reloj Rolex. Como quieras. Nos vemos en la corte. Asegúrate de vestir bien. No me gustaría que parezcas pobre y loca en las noticias. Se levantó y salió. Vance lo siguió. Me desplomé en la silla. Suiza, Don Henderson. ¿De verdad puede hacer eso si obtiene la custodia total? Sí, dijo Henderson con gravedad. Tiene el dinero para agilizar pasaportes. Tiene los papeles de la transferencia de trabajo. Es una razón válida para mudarse. Entonces, si pierdo el juicio la próxima semana, la pierdo para siempre. Entonces tenemos que asegurarnos de que no pierdas, dijo Henderson. Pero por primera vez vi duda en sus ojos. Salí de esa sala sintiendo que cargaba el peso del mundo. Suiza. Era una sentencia de muerte para mi maternidad. Tenía 7 días. 7 días para detener a un millonario, a un abogado poderoso y a una psicóloga corrupta de robarme la vida. La sala del tribunal estaba helada. No sabía si era por la temperatura o por el puro terror recorriendo mis venas, pero no podía dejar de temblar. El primer día de Miller contra Miller empezó con un golpe fuerte, o más bien, una masacre. La galería estaba sorprendentemente llena. Esteban era una figura prominente en el mundo financiero local, y la idea de un divorcio escandaloso había atraído a curiosos. Vi a algunas de las mujeres con las que solía jugar tenis, mujeres que habían dejado de contestarme hace meses. Susurraban entre ellas, cubriéndose la boca con la mano, mirando mi vestido negro sencillo y mis ojos cansados. El señor Vázquez, el abogado de Esteban, se levantó. Parecía un tiburón con traje, elegante y peligroso. Su señoría, empezó Vázquez, con la voz fuerte. Hoy estamos aquí para salvar a una niña. Para salvar a Ruby Martínez de un ambiente tóxico creado por una madre que ha perdido el control de la realidad. No perdió tiempo. Llamó a su primer testigo, nuestra empleada doméstica, María. Me quedé sin aliento. María había trabajado con nosotros por 5 años. La trataba como familia. Le daba bonos de mi propio dinero. María se sentó en el estrado, negándose a mirarme. María, preguntó Vázquez con voz suave, describa el estado del hogar de los Martínez en los últimos 6 meses. Estaba desordenado, murmuró María, mirando su regazo. La señora Martínez dejó de limpiar. Había platos por todas partes. La ropa se acumulaba. Se quedaba en la cama hasta el mediodía. Objeción, tosió Henderson. Contexto. La señora Martínez tuvo una gripe severa durante ese periodo. Objeción rechazada, dijo el juez, tomando notas. La testigo está describiendo lo que vio. ¿Se le olvidó alguna vez recoger a la niña de la escuela?, preguntó Vázquez. Una vez, susurró María. El mes pasado, estaba en urgencias. Susurré frenéticamente a Henderson. Tenía una migraña tan fuerte que no podía ver. Llamé a la escuela. SHHH, susurró Henderson. Déjalos hablar. Después vino el contador forense contratado por Esteban. Puso gráficos en una pantalla. Como pueden ver, su señoría, los hábitos de gasto de la señora Martínez son erráticos. Miles de pesos retirados en efectivo. Sin recibos. Esto sugiere o una adicción al juego o un problema de sustancias oculto. Me quedé con la boca abierta. Esos eran los retiros de efectivo que Esteban me obligaba a hacer porque me cortó las tarjetas. Me decía que usara efectivo para las compras, pero para el juez, solo eran números en una pantalla. Números que me pintaban como irresponsable y secreta. Esteban estaba en la mesa del demandante, con el rostro lleno de una preocupación fingida. Negaba con la cabeza tristemente cada vez que aparecía un nuevo dato, como diciendo, ven lo que he tenido que soportar. Cuando llamaron al receso de comida, me sentí desnuda. Habían convertido mi enfermedad en pereza.
Habían convertido el abuso financiero en adicción. Me senté en un banco del pasillo comiendo un sándwich duro que don Henderson me había traído. Están ganando, dije, con la voz hueca. El juez me odia. ¿Viste cómo me miró cuando mostraron las fotos de la cocina sucia? Es un espectáculo, Mercedes, dijo Henderson, aunque se le notaba preocupado. Están lanzando lodo. Nuestro turno llega cuando hagamos el contrainterrogatorio. Tenemos que esperar al gran golpe. ¿El gran golpe? ¿La doctora Sterling?, pregunté. Sí, dijo Henderson. Está programada para mañana en la mañana. Es la clave. Si su testimonio se mantiene, el juez le da la custodia a Esteban. Si logramos desacreditarla, todo el castillo de naipes se cae. ¿Pero cómo?, pregunté. Sara no testificará. Solo tenemos capturas de pantalla de Instagram. Es posible que el juez ni siquiera las admita. Estoy trabajando en eso, dijo Henderson, pero no sonó confiado. Cuando regresamos a la sala del juzgado, vi a Esteban cerca de la fuente de agua. Estaba platicando con Vázquez, riendo, con una risa genuina, de esas que salen del estómago. Me vio y me guiñó un ojo. No era un guiño coqueto, era el guiño de un cazador que ya tiene a la presa en la mira y solo espera disparar. Regresé a mi asiento, con las piernas como plomo. Miré el estrado vacío. Mañana, la mujer que estaba acostándose con mi esposo se iba a sentar ahí y le iba a decir al mundo que yo estaba loca. Y lo más aterrador era que, después de hoy, empezaba a sentir que tal vez tenían razón. Tal vez estaba loca por pensar que podía ganar. A la mañana siguiente, las pesadas puertas de madera se abrieron y ella entró. Un silencio recorrió la sala. No solo porque era la testigo experta, sino porque ella imponía presencia. La doctora Bianca Sterling estaba radiante. Llevaba un traje color crema, falda lápiz, que se veía profesional pero innegablemente caro. Su cabello recogido en un moño elegante y brillante. Llevaba un portafolio de piel con el aire de quien trae los 10 mandamientos dentro. Me quedé sin aire. Era ella, la mujer del pasillo, la mujer de las fotos de Instagram. Pero verla aquí, en un juzgado, jurando sobre la Biblia decir la verdad, me heló la sangre. Se subió al estrado y ajustó el micrófono con su mano manicura, en la que brillaba un brazalete de diamantes de Tiffany's. Pagado con el dinero de la Universidad de Ruby. Doctora Sterling, empezó Vázquez, su voz llena de respeto. Por favor, declare sus credenciales ante el juez. Tengo un doctorado en psicología clínica por Yale, dijo ella, con la voz suave como terciopelo. Tengo 15 años de experiencia en familias con conflictos graves y en desarrollo infantil. Dirijo Sterling Consulting, una firma dedicada al bienestar familiar. ¿Y fue contratada para evaluar a la familia Martínez? Sí, dijo. ¿Cuáles fueron sus hallazgos respecto a la señora Mercedes Martínez? Bianca giró la cabeza un instante. Sus ojos se encontraron con los míos. Sin lástima, sin culpa, solo diversión fría y depredadora. Mis hallazgos fueron profundamente preocupantes, dijo, volviéndose hacia el juez. La señora Martínez muestra signos clásicos de trastorno límite de la personalidad con tendencias narcisistas. Crea caos para llamar la atención. Es emocionalmente volátil. Durante mis observaciones, noté que proyecta sus inseguridades sobre la niña, creando una dependencia tóxica. ¿Puede dar un ejemplo? Claro, dijo. Observé un incidente en el parque de la ciudad. La señora Martínez estaba en un banco llorando histéricamente, ignorando completamente a su hija que se acercaba a la calle. Solo cuando un desconocido intervino, reaccionó, pero su reacción fue agresión hacia el extraño, no preocupación por la niña. Mentira, grité antes de poder detenerme. Eso nunca pasó. Yo estaba llorando porque mi madre murió. Orden, golpeó el juez con el mazo. Señora Martínez, un estallido más y la haré sacar. Ve, su señoría, dijo Bianca suavemente, asintiendo con tristeza. La falta de control de impulsos, los estallidos. Esto es exactamente a lo que la niña está expuesta a diario. Me tapé la boca con la mano. Acababa de jugar directo en sus manos. Mientras ella seguía escupiendo sus mentiras, un aroma llegó flotando por el aire.
El sistema de ventilación del juzgado debía haberse activado, llevando el aire del estrado hacia nuestra mesa. Sándalo, cedro, jazmín. Inconfundible. El olor de las camisas de mi esposo. El olor de la traición que había podrido mi matrimonio desde dentro. Agarre el brazo de Henderson. Es ella, susurré. El perfume. Es el mismo perfume. No solo está mintiendo, señor Henderson, dije. Lleva el brazalete que él le compró. Mira su muñeca. Henderson entrecerró los ojos. No podemos probar quién compró el brazalete, Mercedes. Pero lo sabemos. Me sentí como si me estuviera ahogando. Ella está sentada ahí juzgándome mientras duerme con el demandante. Esto es una locura. Lo se susurró Henderson. Pero el juez ve un doctorado de Yale. Ve a una profesional tranquila y te ve a ti gritando. Vázquez terminó su interrogatorio con una sonrisa arrogante. Gracias, doctora Sterling. Su testimonio ha sido esclarecedor. Su testigo, dijo el juez a Henderson. Henderson se levantó lentamente. Caminó hacia el estrado, su espalda encorvada por los años. Parecía un perro cansado ladrando frente a una estatua impecable. Doctora Sterling roncó. Usted dice que observó a la señora Martínez. ¿Alguna vez la entrevistó formalmente? Intenté hacerlo, mintió Bianca con suavidad. Pero la señora Martínez se mostró poco cooperativa y hostil. Por lo tanto, me basé en la observación conductual, que es una práctica estándar en casos donde el sujeto es resistente. Resistente, bufó Henderson. O inconsciente. ¿Le informó alguna vez a la señora Martínez que la estaba observando? Eso habría alterado su comportamiento. Bianca sonrió. La observación naturalista es clave. ¿Y su relación con el señor Martínez?, preguntó Henderson con dureza. ¿Es estrictamente profesional? La sala quedó en silencio. Esteban se tensó. Bianca no parpadeó. El señor Martínez contrató a mi firma. Tenemos una relación profesional de consultora con cliente. Nada más, realmente. Henderson sacó la impresión en blanco y negro de la foto de Instagram que había encontrado. Porque esta foto de una fiesta navideña parece mostrar una relación profesional demasiado cercana. Bianca miró la foto y rió, un ligero tintineo de risa. Oh, licenciado. Eso fue una fiesta de la empresa. Todos estaban bailando. Si estar al lado de un cliente es un delito, entonces la mitad de esta sala es culpable. El juez miró la foto. Era borrosa. Ambigua. Señor Henderson, advirtió el juez. A menos que tenga prueba de impropiedad, siga adelante. No pierda el tiempo de la corte con chismes. Henderson se quedó derrotado. Dejó caer la foto. Sin más preguntas. Me hundí en mi silla. Se había salido con la suya. Había mentido bajo juramento y lo hizo con una sonrisa. La demandada, Mercedes Martínez, al estrado. Oír mi nombre me dio la sensación de una citación al cadalso. Me levanté, con las piernas temblando tanto que tuve que agarrarme de la mesa para sostenerme. Caminé al estrado, jurando sobre la Biblia que se sentía pesada de tanto hierro en una sala llena de mentirosos. Henderson me hizo las preguntas con cuidado al principio. Traté de explicar lo de las cuentas bancarias, los ahorros conjuntos vaciados. Traté de explicar la muerte de mi madre y la influenza. Hablé con claridad, intentando canalizar a la arquitecta que fui, lógica, precisa. Pero luego fue el turno de Vázquez. No caminó hasta el podio. Caminó directamente al estrado, invadiendo mi espacio personal como lo hacía Esteban. Señora Martínez, comenzó, con voz dulce pero venenosa. Usted dice ser una madre dedicada, pero no tiene ingresos. No tiene ahorros. Depende completamente de la generosidad de su esposo. No es cierto, dijo Vázquez. Era una sociedad, dije, con la voz tensa. Yo manejaba la casa. Manejaba, levantó una ceja Vázquez. Vimos las fotos de la cocina. ¿Esa es su definición de manejar? Me sentí enferma. Excusas, gritó Vázquez. Siempre excusas. Hablemos de Ruby.
Su esposo dice que usted la ahoga emocionalmente. Que le dice que no puede confiar en su padre. Eso es mentira, dije. Quiero que ame a su padre, pero él le compra el amor con regalos. Vázquez se inclinó hacia mí. O tal vez continuó. Él la mantiene mientras usted solo está ahí, existiendo como una carga. Me agarré del barandal. No soy una carga, ¿verdad? Vázquez se volteó hacia la audiencia y luego de nuevo a mí. Su esposo es un hombre exitoso, la doctora Sterling es una mujer exitosa. Son ganadores. Y usted, Mercedes, mírese. Solo está amargada porque no pudo estar a la altura. Renuncié a mi carrera por él, dije. Usted renunció porque no pudo, dijo Vázquez con frialdad. Preston me lo dijo. Que usted era una arquitecta mediocre en el mejor de los casos. Que se casó con usted por lástima. Es mentira, grité. Sabía que era mentira. Fui la mejor de mi clase. Pero escuchar que Preston se burlaba de mí, con su abogado, con Bianca, con todos, algo se rompió dentro de mí. Eso no es cierto, dije más fuerte. Y ahora Vázquez continuó, ignorándome. Usted quiere arrastrar a Ruby consigo. Quiere hacerla mediocre también. Quiere mantenerla en este pequeño pueblo y una vida pequeña en lugar de dejarla ir a Zúrich donde puede prosperar. Tiene 7 años, grité. Necesita a su madre. Necesita una madre estable. No una mujer que grita, no una mujer que se derrumba, gritó Vázquez, su rostro a centímetros del mío. Mire esto. Golpeó una foto grande sobre el barandal frente a mí. Era yo en mi cuarto. Mi cabello estaba desordenado, los ojos hinchados y la boca abierta en un grito de pura angustia. La tomaron la noche que Preston me dijo que se iba. La noche que me empujó. La noche que pensé que mi vida había terminado. No estaba loca, grité. Estaba con el corazón roto. Pero en esa foto, congelada en el tiempo, parecía un monstruo. ¿Es esta la cara de una mujer cuerda?, gritó Vázquez al tribunal. ¿Es esta la cara que quiere para acostar a su hija? La tomó después de empujarme. Me paré y lloré, gritos desgarradores. Su señoría. Vázquez se volteó al juez, extendiendo los brazos. Cierro mi caso. La testigo ha demostrado perfectamente el diagnóstico de la doctora Sterling. Volátil, histérica, no apta. Me quedé paralizada. Miré al juez. No estaba viendo la foto. Me estaba mirando a mí. Y en sus ojos vi lástima y desdén. Miré a Preston. Se tapaba la boca con la mano, mirando hacia el piso. Parecía avergonzado de mí, pero yo sabía. Sabía que estaba ocultando una sonrisa. Orden, dijo el juez en voz baja. Testigo, siéntese. Cálmese. Me hundí de nuevo en la silla. La pelea se me apagó por completo. Había hecho exactamente lo que ellos querían. Grité. Lloré. Les di la razón. La corte se suspende hasta mañana por la mañana para declaraciones finales y sentencia, dijo el juez. Alguacil, desaloje la sala. Regresé hacia el licenciado Hernández. No dijo nada. Solo guardó sus papeles muy despacio en su portafolio. Ya se acabó, ¿verdad?, susurré. Necesitamos un milagro, Mercedes dijo en voz baja. Un milagro de verdad. Esa noche, la casa se sentía como un mausoleo. Preston no había vuelto. Seguramente estaba celebrando su victoria con Bianca. Entré al cuarto de Rubí. Estaba sentada en el piso, rodeada de sus peluches. Levantó la mirada cuando entré, con esos ojotes llenos de una pregunta que tenía miedo de decir. Mami. Hola, mi amor, me senté junto a ella. Traté de sonreír, pero sabía que mi sonrisa no llegaba a mis ojos. ¿Vamos a ir a la corte mañana?, preguntó. Yo sí, mi cielo, dije acariciándole el cabello. Tú vas a ir a la escuela. Tu tía Sara te va a recoger después. ¿Mi papá va a ganar? La pregunta se quedó flotando. No podía mentirle. Nunca lo había hecho. No lo sé, Rubí. Tu papá
tu papá tiene muchos abogados. Si él gana, me tengo que ir a Suiza, dijo tropezando con la palabra. Suiza, la corregí suavemente, sintiendo como mi corazón se rompía. Y si el juez lo decide, sí, mi amor. Pero tu papá te quiere. Quiere que conozcas el mundo. Pero yo no quiero conocer el mundo, susurró Rubí, y las lágrimas empezaron a caerle. Yo quiero verte a ti. La abracé fuerte. Enterré la cara en su cuello, oliendo su champú de fresa, su inocencia. Tal vez era la última vez que la abrazaba así. Mañana tal vez ya no sería mía. Mañana tal vez sería la mamá de visitas supervisadas. Escúchame, Rubí, le dije, mirándola firme a los ojos. Pase lo que pase mañana, sin importar a dónde vayas, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres lista, eres buena y eres fuerte. ¿Me oyes? Mucho más fuerte de lo que crees. Rubí sonó la nariz. Vio su mochila junto a la puerta. Lo sé, mami, dijo. Su voz sonaba extraña. Como decidida. Los adultos creen que los niños no sabemos cosas. Pero sí sabemos. ¿Qué quieres decir? No respondió. Solo se arrastró hacia su mochila y revisó el bolsillo de adelante. Vi la esquina de su tableta rota asomándose. Rubí, ¿para qué llevas ese aparato viejo a la escuela? La pantalla está hecha pedazos. Te puedes cortar. Le puse cinta, dijo. Y la necesito para mostrar y contar. Mostrar y contar es hasta el viernes. Es para un proyecto especial, respondió evasiva. Estaba demasiado cansada para discutir. Si abrazarse a ese pedazo de basura le daba consuelo, se lo iba a permitir. La arropé. Me quedé ahí hasta que se quedó dormida, mirando cómo subía y bajaba su pecho. Mime y sin su carita, sus pestañas, la manera en que metía la mano bajo la barbilla. Me fui a mi cuarto, pero no dormí. Me senté junto a la ventana, viendo la luna sobre la calle tranquila del fraccionamiento, la misma calle que había sido mi prisión y mi refugio. Sentí un vacío tan grande por dentro, que hasta hacía eco. Pensé en todas las mujeres que habían perdido. Las mujeres que fueron superadas por hombres con más dinero y menos moral. Sentí su dolor mezclarse con el mío. Y aquí necesito que te detengas un segundo conmigo. Mi corazón se sentía como si una mano gigante lo estuviera apretando en esa habitación oscura. Sé que en algún lugar, tú estás escuchando esto y tal vez conoces este dolor. Tal vez te sentiste impotente. Si todavía estás aquí escuchando mi historia, por favor ayúdame dando me gusta a este video y comentando el número 1 abajo. Eso me dice que eres increíble y que no estoy sola en este camino. Tu apoyo es el hilo invisible que me sostiene ahora. Por favor, comenta 1 para que pueda verte. Y ahora déjame contarte sobre el día que el mundo dejó de girar. El último día del juicio. El día del veredicto. La sala del tribunal estaba llena. Pablo había traído a sus padres. Estaban sentados en la primera fila, mirándome con desprecio. Bianca también estaba ahí, justo detrás de Pablo, con un vestido azul modesto, haciendo el papel de la consultora apoyadora. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse, dijo. No parecía feliz. Revisó sus papeles. He revisado las pruebas. He revisado el testimonio de la perita, la doctora Sterling. He revisado los registros financieros. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Este es un caso difícil. Sin embargo, el deber principal de este tribunal es la seguridad y estabilidad de la menor. La evidencia presentada sobre la inestabilidad emocional de la señora Miller es convincente. Mi corazón se detuvo. Lo iba a hacer. Además, continuó el juez, el señor Miller ha presentado un plan viable de reubicación que ofrece a la niña ventajas educativas importantes en Europa. Por lo tanto, es la decisión de este tribunal que... Las pesadas puertas dobles al fondo del tribunal se abrieron con un crujido fuerte, rompieron el silencio de la sala. Todos voltearon. Un alguacil estaba ahí, confundido, y bajo su brazo se veía una figura pequeña con un abrigo rosa inflado. Rubí. Mi hermana,
que se suponía iba a recogerla de la escuela, corría detrás de ella, desesperada. Rubí, detente. No puedes entrar ahí. Rubí, jadeé, levantándome de la silla. Pablo se levantó. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está mi hija aquí? Sáquenla, gritó Vance. Esta es una sesión privada. Pero Rubí no se detuvo. Caminó por el pasillo central. Se veía pequeña en la sala enorme, pero caminaba con una determinación que la hacía parecer gigante. No me miraba a mí. No miraba a Pablo. Estaba mirando directamente al juez. Señorita, dijo el juez, con voz firme pero sorprendido. No puede estar aquí. Rubí se detuvo en la reja que separaba la galería del piso del tribunal. Se aferró al pasamanos de madera. ¿Usted es la jefa?, preguntó Rubí. Su voz temblaba pero se le escuchaba clara. El juez parpadeó. Yo soy el juez. Sí. Mi papi dijo que usted me iba a mandar lejos, dijo Rubí. Dijo que me iba a hacer vivir con él y la tía B. Rubí, detente ahora mismo, gritó Pablo, con la cara roja. Y Sara, sáquela de aquí. No, gritó Rubí, volteándose a mirar a su papá. No voy. Usted es un mentiroso. La sala contuvo el aliento. Señorita, dijo el juez con firmeza. No se grita en la corte. Rubí volvió a mirar al juez. Metió la mano en su mochila. Mi corazón latía con fuerza. ¿Sacaría un juguete? ¿Un dibujo? Sacó la tapit rota. La que tenía la pantalla pegada con cinta. Papi dijo, mamá está loca, dijo Rubí, mientras las lágrimas comenzaban a bajar por su cara. Papi dijo que mamá es mala, pero papi miente. Y la tía B miente. Y yo tengo pruebas. ¿Pruebas? El juez se inclinó hacia adelante. Rubí, guarda eso, dijo el juez. Pablo se lanzó hacia la reja, pero el alguacil se interpuso. Siéntese, señor Miller, ordenó el alguacil. Su señoría, esto es ridículo, tartamudeó Vance. Esto es una niña. Está obviamente siendo guiada por la madre. No me guiaron, gritó Rubí. Mamá no sabe. Mamá cree que está rota. Sostuvo la tablet como si fuera un escudo. ¿Puedo mostrárselo?, preguntó Rubí al juez. Por favor, antes de que me manden lejos. El juez miró a Pablo, que estaba sudando. Miró a mí, sentada en shock, y luego a la niña con un pedazo de vidrio y plástico roto en las manos. Alguacil, dijo el juez despacio. Toma el dispositivo de la niña y conéctalo a la pantalla del tribunal. Objeción, gritó Vance. No sabemos el origen de esta evidencia digital. Se niega la objeción, dijo el juez, entrecerrando los ojos. Es por el bien de la niña. Quiero ver qué es tan importante para ella. La sala quedó en completo silencio. El alguacil tomó la tablet y conectó un cable al costado. Los monitores grandes en las paredes se encendieron. Pablo se hundió en su silla. Se cubrió la cara con las manos. Y entonces comenzó el video. La pantalla estuvo negra un segundo, y luego apareció una imagen. El ángulo era bajo, grabando desde el suelo, parcialmente tapado por hojas verdes. Era la vista desde detrás del gran ficus de la sala. La marca de hora en la esquina decía, 12 de noviembre, 8:45 de la noche. Esa fue la noche que Rubí se escapó. La noche que yo estaba en el cine. En el video, Pablo entró en cuadro. Vestía su bata de seda. Sostenía una copa de vino tinto. Dios, qué patética está, dijo Pablo, su voz clarísima a través de los parlantes del tribunal. ¿Viste su cara cuando le dije que me llevaba a la niña? Otra figura apareció en cuadro. Bianca. No llevaba el traje profesional que usó en la corte. Llevaba mi bata. Mi bata de seda, la que Pablo me dio hace 3 años por nuestro aniversario. Eres muy dura con ella, cariño, ronroneó Bianca, tomando la copa de vino de él. Es broma. Es una alfombra. Honestamente, no sé cómo aguantaste 15 años con ella, es tan, ¿veis? Me quedé por la imagen, dijo Pablo,
jalando a Bianca a su regazo en el sofá. Pero la imagen es cara. Y ahora que los activos están movidos, ya no necesito la imagen. Un suspiro colectivo recorrió la sala del tribunal. Me cubrí la boca. Mis lágrimas empezaron a fluir libremente. Verlos, escucharlos, era 1000 veces peor que solo imaginármelo. En la pantalla, Bianca besaba su cuello. ¿Estás seguro de que la transferencia a la cuenta en Cayman se completó?, preguntó ella. Intenté usar los fondos para el contratista en Zúrich y estaba pendiente. Se completó esta mañana, dijo Pablo. 2 millones sin rastreo. Meredith recibirá la mitad del valor de la casa, que no es nada después de la hipoteca, y yo me quedo con el reino de efectivo y la niña. ¿De verdad tenemos que llevárnosla?, preguntó Bianca, recorriendo su mandíbula con el dedo. Es molesta, me mira. Tenemos que llevárnosla, respondió Pablo. Si la dejo con Meredith, el juez podría obligarme a pagar manutención. Una manutención enorme. Si tengo la custodia total, no pago nada. Además, eso mata a Meredith. Eso es lo mejor de todo, rió Bianca. Eres malvada. Me encanta, dijo Bianca. No soy malvado, se encogió de hombros Pablo. Solo soy un ganador. En la sala del tribunal, Pablo no se movía. Estaba congelado, mirando la mesa. Vance, su abogado, revolvía los papeles frenéticamente, como si quisiera meterse bajo el suelo. Pero el video no había terminado. Si sientes la rabia creciendo dentro de ti al ver esta injusticia, no estás sola. Mi sangre hervía. Si quieres ver que estos dos reciban lo que merecen, da like ahora. Vamos a ver cómo el karma golpea. El video continuó. La pareja en la pantalla se acomodaba más en el sofá, sin darse cuenta de que una niña de 7 años los estaba grabando desde 5 metros de distancia. ¿Y el informe psicológico?, preguntó Pablo en el video. ¿Está listo? Bianca tomó un sorbo de vino. Lo redacté esta mañana. Es una obra maestra de ficción, si se me permite decirlo. ¿Incluiste lo del parque? Oh, absolutamente, dijo Bianca. Tomé esa historia que me contaste de ella llorando cuando murió su mamá y la retorcí hermosamente. Episodio maníaco en público, peligro para la niña. Al juez le encantará. Y el diagnóstico, trastorno límite de la personalidad, declaró Bianca con orgullo. Es el diagnóstico perfecto para una exesposa difícil. Explica la ira, las lágrimas, el victimismo. Hace que todo lo que dice parezca un síntoma, no un hecho. Eres una genia, la besó Pablo. Pero, ¿y si el juez pide una segunda opinión? No lo hará, dijo Bianca con confianza. Tengo las credenciales. Además, Vance la va a provocar en la corte. ¿Recuerdas el plan? Usar la foto. La que tomé cuando la empujaste. Sí, dijo Pablo. Vance se la mostrará. La llamará loca. Gritará. Llorará. Y boom. Diagnóstico confirmado. Probará que está inestable frente al alguacil. Dios, me encanta cuando hablas así, rió Pablo. El video terminó con el sonido de copas chocando. La pantalla se puso negra. Por 3 segundos, hubo silencio absoluto en la sala. Nadie respiraba. Nadie se movía. El peso de la verdad colgaba en el aire, pesado y sofocante. Pablo Miller acababa de admitir fraude, robo, perjurio y conspiración. Bianca Sterling había admitido falsificar registros médicos y perjurio. Entonces estalló el caos. «Me tendiste una trampa», gritó Pablo, levantándose y señalando a Bianca. «Tú escribiste el informe. Fue tu idea». «Yo», chilló Bianca, rompiéndose su fachada elegante. «Tú me dijiste que ella estaba loca. Me dijiste que lo escribiera. Me pagaste». «Siéntate», rugió el juez, su voz como un trueno. No usó el mazo. Se levantó, con la cara roja de furia, una furia que nunca había visto en un ser humano. «Alguacil», dijo el juez, señalando con un dedo tembloroso hacia las puertas. «Cierren las puertas. Nadie sale de esta sala. Nadie». El alguacil se movió rápido,
colocándose frente a las puertas dobles. 2 policías que estaban en el pasillo entraron en la sala. El juez bajó la mirada hacia Pablo y Bianca. Sus ojos ardían de rabia. En 30 años en este tribunal, dijo el juez, con la voz temblando de ira, he visto mentirosos. He visto ladrones. Pero nunca he visto un desprecio tan calculado y malicioso hacia esta corte. Se volvió hacia Vance. Abogado, ¿sabía usted algo de esto? Vance se levantó, con las manos en alto. Su señoría, yo no tenía idea. Confiaba en la testigo experta. Me retiro como su abogado de inmediato. Buena elección, escupió el juez. Porque tendrá suerte si no lo inhabilitan por negligencia. El juez volteó hacia Bianca Sterling. Ella se encogía en su asiento, abrazando sus perlas. Doctor Sterling, usted se paró en mi corte bajo juramento y presentó un diagnóstico médico falso para quitarle a una madre a su hija. Fue una evaluación teórica, balbuceó Bianca. Eso es perjurio, golpeó el juez la mesa con la mano. Eso es abuso infantil. Y usted, señor Miller, dijo mirando a Pablo, admitió ocultar bienes. Admitió provocar a su esposa para incriminarla. El juez miró a Ruby, que todavía estaba de pie en la reja, asustada pero valiente. Su expresión se suavizó. Jovencita, dijo con ternura, gracias. Eres la persona más valiente en esta sala. Volvió a mirar a los policías. Oficiales, lleven al señor Miller y a la señorita Sterling bajo custodia inmediatamente. Los cargos incluyen perjurio, conspiración para cometer fraude y desacato al tribunal. Pongan al fiscal del distrito al teléfono. Quiero que se agreguen cargos por fraude financiero antes del mediodía. La escena que siguió parecía sacada de una película, pero la satisfacción que sentí era muy, muy real. 2 policías marcharon hacia la mesa del demandante. Pablo trató de retroceder. Espera, tartamudeó, su arrogancia desaparecida, reemplazada por el llanto patético de un matón finalmente golpeado. Eso fue solo hablar. Solo era vino. No pueden arrestarme por un video. Si puedo, y lo haré, dijo el juez con frialdad. Confesó ocultar $2 millones en las Islas Caimán para evitar la distribución equitativa. Eso es un delito grave, señor Miller. El oficial agarró las muñecas de Pablo. Manos a la espalda. Clic. Clic. El sonido de las esposas cerrándose fue la música más dulce que había escuchado en mi vida. Pablo me miró con los ojos abiertos, suplicando. Meredith, diles que soy un buen padre. Piensa en Ruby. Me levanté y lo miré directo a los ojos. Un buen padre no roba el futuro de su hija para comprarse un Porsche, dije en voz baja. Y un buen esposo no manipula a su esposa haciéndola sentir loca. Lo arrastraron. Luego fue el turno de Bianca. Ella no suplicaba, gritaba. Que esto es un error. ¿Saben quién soy? Tengo un doctorado de Yale. No tendrás licencia mañana, comentó el juez con sequedad. Pablo me hizo hacerlo, chilló mientras la esposaban. Me prometió matrimonio. Me prometió el dinero. Parece que él también te mintió, dije mientras la llevaban frente a mí. Bianca me fulminó con la mirada, el rímel corrido, su peinado perfecto desordenado. Se veía exactamente como la mujer histérica que había tratado de pintar de mí. Las puertas de la corte se abrieron y la sala estalló en murmullos y suspiros mientras el chico de oro de las finanzas locales y su amante eran llevados fuera en vergüenza. El juez golpeó su mazo para restaurar el orden. No hemos terminado, dijo. Todavía está el asunto del decreto de divorcio. Miró hacia mí. Señora Miller, le debo una disculpa. La corte le debe una disculpa. Gracias, su señoría, susurré, apretando la mano del señor Hernández. Henderson estaba radiante, parecía 10 años más joven. Basándose en la evidencia presentada, el juez declaró. Estoy emitiendo un fallo sumario. Ni siquiera necesitó mirar sus notas. Habló desde el corazón y desde la ley. Uno dijo, levantando un dedo. Le concedo a Meredith Miller un divorcio inmediato por adulterio y crueldad extrema. 2.
La custodia legal y física completa de Ruby Miller se otorga a la madre. Los derechos de visita del señor Miller quedan suspendidos indefinidamente, hasta que se haga una evaluación psicológica completa, de verdad, y se concluya su juicio criminal. Solté un sollozo de alivio. Ruby corrió por la reja y se lanzó a mis brazos. Enterré mi rostro en su abrigo acolchado. Ella era mía. Estaba a salvo. No Suiza. No Bianca. 3. Continuó el juez. Se ordena el congelamiento inmediato de todos los bienes de Pablo Miller y Bianca Sterling, nacionales e internacionales. La Corte nombrará a un contador forense para recuperar los fondos transferidos a las Islas Caimán. Todo el dinero recuperado se entregará a la señora Miller como restitución de pensión y daños punitivos. 4. La casa matrimonial se otorga a la señora Miller libre de cualquier obligación hipotecaria, la cual será cubierta con los bienes restantes del señor Miller. Finalmente, el juez miró a Vance, que intentaba desaparecer. Señor Vance, se presentará ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados mañana a las 9 de la mañana. Si descubro que sabía que ese informe era falso, irá a la cárcel junto a su cliente. Sí, su señoría, susurró Vance. Se levanta la sesión, golpeó el mazo, un sonido que sabía a libertad. El señor Henderson me abrazó. Lo logramos, Meredith. O mejor dicho, ella lo logró, señaló a Ruby. La miré a los ojos. Sostenía su tablet rota como un trofeo. ¿Lo hice bien, mami?, preguntó. Si lo hiciste, mi amor, lloré, besándole la frente. Nos salvaste. Salimos del juzgado hacia el brillante sol invernal. El aire estaba frío, pero por primera vez en meses, no lo sentí. Me sentí cálida. Me sentí ligera. Pablo y Bianca ya estaban en la parte trasera de las patrullas, rodeados de luces intermitentes. Ni los miré. Eran mi pasado. Ruby era mi futuro. 6 meses después, el olor a pan quemado y el silencio se habían ido de mi vida. Ahora mi cocina olía a vainilla y pintura fresca. Vendí la casa grande, ya no podía vivir ahí. Demasiados fantasmas en los pasillos. Con el dinero del acuerdo y sí, los contadores forenses encontraron hasta el último centavo que intentaron esconder, compré una hermosa casa de campo con mucho sol y un jardín grande. También reabrí mi estudio de diseño. Meredith Miller Interiors está oficialmente abierto. Mi primera cliente fue la esposa del juez. Qué curioso es la vida. Ruby está prosperando. Va a una nueva escuela y se unió al club de robótica. No ha preguntado mucho por su papá. Actualmente espera juicio y enfrenta entre 10 y 15 años por fraude y perjurio. Bianca perdió su licencia y también enfrentará tiempo en la cárcel. Una tarde, Ruby y yo pintábamos las paredes de su nuevo cuarto de un amarillo brillante y alegre. Mamá, dijo Ruby, sumergiendo su brocha. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Por qué lloraste ese día en la corte cuando el abogado malo te gritó? Dejé la brocha, limpié mis manos con un trapo. Porque tenía miedo, Ruby. Pensé que nadie me creía. Ruby asintió, pensativa. Por eso arreglé la tablet, dijo Ruby. ¿Sabes?, le dije mientras me sentaba a su lado sobre la lona. Todavía no entiendo cómo supiste grabarlos ni por qué lo mantuviste en secreto. Ruby sonrió, una sonrisa traviesa llena de inteligencia. ¿Recuerdas cuando me compraste el kit de ciencia? ¿El de observación? Sí. Le respondí. Decía que un buen científico observa la naturaleza sin perturbarla. Si los animales saben que los estás viendo, se comportan diferente. Me reí. Entonces, papá y Bianca eran los animales. Sí, dijo Ruby, levantando la ceja. Papá me dijo que tú eras tonta. Dijo, mamá es demasiado tonta para saber lo que estamos haciendo. Pero yo sé que no eres tonta. Eres la persona más inteligente que conozco. Puedes construir casas en tu cabeza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces, continuó Ruby. Sabía que si te contaba sobre Bianca, tú le gritarías a papá. Y si tú le gritabas, papá dejaría de hacer cosas malas frente a mí. Se escondería.
así que me quedé callada. Esperé hasta tener, como dijo la palabra el señor Henderson, evidencia. Sí, evidencia. Esperé hasta tener la evidencia y luego esperé el momento adecuado para usarla. Como una trampa. Miré a mi hija de 7 años. No solo era lista. Era increíblemente brillante. Había superado a un millonario y a una psicóloga con doctorado solo con una tablet rota y la paciencia de un santo. Eres increíble, Ruby Miller, le dije, abrazándola fuerte. Pero la próxima vez, solo dile a mamá, ¿ok? Nada de misiones secretas. Ok, rió. A menos que tenga novio. Entonces investigaré a él también. Las dos nos reímos, el sonido resonando en nuestra nueva casa feliz. Miré por la ventana hacia el jardín. La escarcha había desaparecido. Las flores florecían. Había perdido un esposo, pero me había encontrado a mí misma, y había criado a una hija que sabía la diferencia entre una etiqueta de precio y el verdadero valor. Pablo pensó que podía rompernos. Pensó que podía comprar la felicidad y robar nuestro futuro. Pero al final, aprendió la lección más difícil de todas. No puedes construir un reino sobre mentiras, especialmente cuando hay una niña con una tablet rota observando cada uno de tus movimientos. Y así, amigos míos, fue como recuperé mi vida. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de contar, pero espero que les recuerde que, no importa cuán oscuro se ponga todo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarme, por favor da me gusta a este video y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tu hijo descubrió algo que tú no viste? Me encantaría leer sus historias. Hasta la próxima, mantente fuerte y confía en tus instintos.